Bla bla bla. Bla bla bla. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Apunte, Diálogos para Pensar. Los saludo con mucho gusto, Darío Jiménez. Y hoy vamos a platicar de un tema que probablemente a muchos malamente todavía nos incomoda. ¿Por qué? Pues puede tener muchas explicaciones. Podemos irnos a nuestra historia personal, a nuestra historia familiar. Pero la realidad es que es un tema tabú para muchas familias, no nada más en México, sino en el mundo. Entonces, antes de platicarles el tema, les voy a presentar con muchísimo gusto a nuestra invitada del día de hoy. Antes de platicarles un poquito de su semblanza, Alix, doctora Alix Janet Jurado. Tarín, ¿cómo estás, Alix? Muy bien, Darío, gracias por invitarme el día de hoy, estoy muy contenta. No, bienvenida, va a estar muy padre. Vamos a platicar de algo que estoy seguro que nos podemos identificar todos, de algo que podemos aprender todos. Claro. Si de por sí siempre hay área de oportunidad, pero muchos, especialmente, no necesariamente vamos a acotarlo a gente de nuestra edad, pero hay realmente en todo momento de la vida puedes, yo creo, recular, cambiar, desaprender, aprender nuevas cosas, como Claro. lo hemos dicho incluso en otros episodios. Y este tema, si bien a lo mejor a nosotros se nos enseñó de distintas maneras, pues no tenemos ningún inconveniente para nosotros cambiar y hacer las cosas diferentes. O sea, no hay ninguna excusa, más bien, ninguna justificación. Sí, pues muchas veces tiene que ver con nuestras creencias. Claro. Y pero es si doloroso, quieres... es doloroso. Vamos a ver de qué es. Pero bueno, antes, rápidamente les platico un poquito de la invitada del día de hoy, como siempre les digo, para tener nociones, para valorar el tiempo de la persona que nos acompaña. Ella es la doctora Alix Janet Jurado Tarín y cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad Iberoamericana de Torreón, una maestría en psicología clínica con especialidad en psicoterapia psicodinámica en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, un diplomado en sexualidad humana por la Asociación Mexicana para la Educación Sexual, un diplomado en terapia de parejas por el Centro de Terapia de la Familia de Milán y un doctorado en psicoanálisis con especialidad en parejas y familias en la Universidad Intercontinental de México. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, así como de la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, espero que lo haya dicho bien. Sí. Imparte la materia sexualidad en la pareja en la maestría de terapia de pareja y familia de la Universidad Autónoma de La Laguna y es psicoterapeuta privada atendiendo adultos y parejas. Sí. Ahí está, un poquito, como siempre digo, un pintazo, porque al final una semblanza, un currículum no nos define como personas, es simplemente, claro que también te costó y bastante. Muchos años de estudio. Así es, pero bueno, ahí están las credenciales, más gracias. Bien de la persona que nos acompaña. Y bueno, no tienen, igual que en el tema pasado cuando hablamos con Osvaldo Valenzuela, no tendrían que ser ustedes unos genios para intuir el tema que platicaremos el día de hoy, pero de todas maneras lo decimos con todas sus letras. Hoy vamos a platicar de la importancia de la educación sexual. Exacto. Educación sexual que muchas veces la acotamos únicamente a relaciones sexuales. Educación sexual que muchísima gente teme, dice, no, él te va un libro, chécate esta película. Video de YouTube. Ahí está el video de YouTube, no platica con tus amigos. No, eso lo dicen en el quinto de primaria, ya ves que nos lo decían en los libros. En los libros, que bueno, limitados o no. Sí. Híjole, es un tema polémico. Polémico.
Y que además creo yo, y me gustaría arrancar, rompamos el hielo con eso, porque es un tema que incomoda tanto. Ay, Darío, pues yo pienso que es un tema incómodo por todas las creencias que tenemos arraigadas desde que somos bien chiquitos, ¿no? O sea, imagínate, desde que eres bien niño te dicen, no te agarres ahí, no te estés tocando, tápate, ¿no? O sea, como que siempre los mensajes desde que somos bebecitos, niños, son hacia la prohibición. Entonces, si tú creces, imagínate, ¿no? Yo ahorita tengo 31 años. A mis 31 años, yo crecí, imagínate con cuántos mensajes de prohibición y de que esto es malo. Entonces, esto se queda en mí y aunque tú en la experiencia vivas otra cosa, pues de todos modos regresan esas creencias. Entonces, yo creo que es incómodo porque nos atraviesa nuestras creencias y muchas veces también pues la religión. La religión es un gran dispositivo de poder que nos atraviesa como cultura, sobre todo a los mexicanos. Siento que la religión está muy presente y si tú te fijas, si te vas a la religión, pues es pecado, o sea... Un sentimiento de culpa, ¿no? Hay este sentimiento de culpa que ahorita más adelante abordaremos más de eso, pero creo que por eso es tan, pues sí, tan polémico este tema. Fíjate que es un tema que yo creo que es fácil ponernos también en una posición juzgadora y decirle a nuestros papás, a nuestros abuelos, es que no hicieron un buen trabajo y me faltó información. Y creo que ellos pueden hacer la misma reflexión hacia atrás. Simplemente, como dices, yo haré un análisis, y no nada más en México, sino en general. Sí. ¿Cómo es que generalmente se aborda este tema dentro de cada familia? Pues es que yo creo que no se aborda, ¿no? O sea, no se habla del tema. Y como dices, no es para culpar a nuestros papás, a nuestros abuelos, porque ellos tampoco tienen la información. Entonces, ¿de dónde te voy a dar una información que ni siquiera yo tengo, que ni siquiera a mí me dieron? Entonces, creo que lo que pasa en muchas familias es que no se habla del tema. O sea, es un tema tabú, es un tema prohibido, es un tema pues a escondidas y hazlo en tu cuarto y a mí no me cuentes. Y de que lo vas a ir descubriendo con el tiempo, de que no comas ansias, ya ¿no? irás aprendiendo, Así es, ya así es. cuando tengas tu matrimonio, ya descubrirás. Explorarás cómo con tu será. pareja. Así es. Terrible, ¿no? O sea, Híjole. imagínate. Híjole, la verdad yo creo que vale la pena, querido auditorio, que hagamos esa reflexión, esa introspección que siempre invito aquí y que seamos sinceros cómo fue nuestro caso, ¿no? Claro. Y yo coincido, no se trata de a quién le echo la culpa, Claro. sino se trata de me gustó cómo fue, tuve la información, es más, tengo la información hoy, a mis 34 años yo, ¿tengo esa información o no la tengo? Para empezar. Y cómo cambio las cosas, ¿no? Pero vámonos desde el punto cero, yo te diría, para no adelantarnos. Claro. ¿Cómo podemos definir qué es la educación sexual, y qué es lo que abarca? Mira, como bien dices, luego se piensa que la educación sexual es nada más encuentros sexuales, relaciones sexuales, pero no. La educación sexual abarca toda esta información a la que podemos acceder, a la que tenemos acceso ahorita con el internet, pues puedes acceder a infinidad de información, no significa que toda sea verídica. Pero yo definiría la educación sexual como la información a la que puedes acceder para informarte sobre los cambios que va teniendo tu cuerpo, pero también sobre las maneras que tenemos de relacionarnos socialmente y sexoafectivamente con otras personas. Y esto no implica nada más genitales, ¿no? Por ejemplo, el erotismo abarca muchas otras cosas, además de los genitales. Te explico un poquito cómo fue que yo aprendí qué es la sexualidad. Yo estudié con el doctor Eusebio Rubio, que es el creador de este modelo sistémico de la sexualidad. Entonces, lo que él dice es que existen 4 olones o subsistemas que conforman como este sistema grandote que es la sexualidad. Entonces, los 4 subsistemas son género, reproductividad, vínculos afectivos y erotismo.
Género, todas aquellas cuestiones que tú aprendes de cómo ser hombre, yo de cómo aprendo a ser mujer, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, qué tienes que hacer, ¿no? Qué tienes que anhelar incluso, ¿no? En la vida. Hay que aspirar, sí. Ese es el género. La reproductividad sí tiene que ver con procrear, métodos anticonceptivos y todo eso, pero también reproductividades, por ejemplo, esto que estamos haciendo, ¿no? Yo te estoy compartiendo un conocimiento que yo tengo y esto es parte de mi reproductividad. Tu trabajo es parte de tu reproductividad porque estás dando algo de ti hacia afuera. Okay. Y los vínculos afectivos, pues tanto cómo te relacionas contigo mismo, pero también cómo te estás relacionando con los demás allá afuera. Y el erotismo, que te digo, tiene que ver con el placer, que ahorita más adelante me gustaría hablar más del placer, de cómo no nos enseñan la educación sexual desde el placer, sino desde la prohibición. Y el erotismo tiene que ver con todo aquello que es placentero, pero no nada más lo sexual, sino, oye, hoy me comí un lonche payo porque me encanta y está riquísimo y no sabes cómo lo disfruto. Ese es parte de mi erotismo. Fui al partido de México, ¿no? Y eso es parte de mi erotismo porque lo disfruté, porque fue placentero para mí. Y claro, también implica, pues, cómo yo estoy viviendo mi placer. ¿Soy capaz de compartirlo o no? Entonces el erotismo es más allá de lo sexual. Sí, Así, el placer. Es placer, hedonismo. Pues yo diría un poco sí. Un poco. ¿Verdad? Sí. Bien, bien. Porque yo creo que, digo, es mi percepción, que escuchamos la palabra erotismo y digo, ay, híjole, no, pornografía. ¿No? Sí, es verdad. Eso está mal. Es un pecado. No hables de eso. No hables de eso. Así, es como que no, vas por malos caminos. Sí. Casi, ¿no? Eres pecador. Todos somos pecadores. Todos somos. Pero entonces el erotismo, tú dices, es mucho más que eso. Exacto. Es cualquier cosa que te da placer. Que disfrutas. Que disfrutas. Ajá, sí. Bien. Sí. Bien. Y en la previa platicábamos de que existen muchos mitos alrededor de la educación sexual. Sí. Y quisiera entrar un poquito a eso antes de algo que no quisiera que se nos pasara, que es la educación sexual dirigida hacia niños y hacia niñas y las diferencias, ¿no? Sí. Y de cómo a lo mejor se echan la bolita los papás, no, es niño, te toca a ti. Es niña, te toca a ti. Que es un buen tema también. Pero, ¿qué mitos identificas alrededor de la educación sexual que se perpetúan en el tiempo y no nos cuestionamos? Ay, pues es que yo creo que por eso siguen siendo mitos, porque no nos los cuestionamos en Así es. primer lugar. Pero yo te diría que el mayor mito que yo he escuchado, tanto en consulta como con gente que conozco, es el sexo es malo, ¿no? O sea, no hables de sexo, no estés practicando el sexo, ¿no? O sea, como que todo lo que tiene que ver con sexo es malo. Okay. Otro que también es muy común, sobre todo en nosotras las mujeres, es como debes de llegar virgen hasta el matrimonio, porque si no, pues nadie te va a querer, ya nadie se va a querer casar contigo, si anduviste ahí como con otras personas. A ver, antes de seguir avanzando, vamos entrando a cada uno. Órale. Porque creo que... Me late. y destruyéndolo, como dicen, pero también haciéndola yo de un poquito de abogado del diablo para entender el origen del mito, ¿no? El sexo es malo, dices, como primera. Y yo creo que muchas veces ligamos o nos platicaban que el sexo es para procrear. Exacto. ¿Sí? O sea, el sexo no es nada más para tu placer. Para disfrutar. Para disfrutar, no. Y además, como dices, es en el matrimonio, pero ese es el segundo. Claro. Y eso, fíjate, yo lo voy a llevar más allá. Eso es privado. O sea, no lo tienes que compartir. Ni lo andes con nadie. platicando con nadie. O sea, es algo muy íntimo. Sí, casi que si te embarazaste, quién sabe por qué fue, ¿no? Sí, fue la cigüeña. que a ver, podemos decir, podemos coincidir o no, ¿eh? O sea, no se trata aquí de implantarles un chip. Claro. Y a mí, por ejemplo, sí se me hace un tema íntimo. Privado. Incluso te puedo decir, y podemos destruir el por qué me siento de esa manera, pero que es un tema que generalmente me incomoda.
Ok. Sí, o sea, es un tema No lo platicas con que tus me gusta, amigos, exacto. No lo y, platicas. y que me parece curioso. Sí. De hecho, si se toca con los amigos, sí le entro, la verdad. Pero siento que es mucho más común. Estamos generalizando, depende del grupo de amigos, depende de muchas cosas. Pero creo que es más común que se platique en grupos de mujeres a que se platique en grupos de hombres. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que yo pensaría que a los hombres les es más permitido hablar de sexo que a las mujeres. Yo siento que en grupos sociales... Pero creo que, a ver, para interrumpirte, Sí. puede, a ver, ahorita me dices el por qué. Ajá. Pero creo que los hombres lo platican desde una perspectiva de placer puro, sino de Objetivizando exacto, la hasta como un trofeo, pornografía. sí, o sea, como Sí. y más quisiera yo pensar que más en una postura muy inmadura, muy preparatoriana, muy Sí, universitaria, sí. de casi Presumir, exacto. ¿cuántas mujeres te has Pues sí, estado, casi ¿no? contabilizando y como si eso te hiciera A ver más quién tiene hombre. más. Exacto, Sí. como una carrera, Sí, ¿verdad? Que bueno, es algo lamentable, pero es lo que es. sí. Pero yo lo quisiera, mi comentario iba más hacia la actualidad, que bueno, quisiera pensar que somos más maduros después de los 30 años, también no es una regla. Hay gente de 40, 50 Claro. que están pero más inmaduros que mucha gente a los 20 años. Sí. O sea, no Sí, podemos total. generalizar. Pero, y a lo mejor estoy yo juzgando desde la perspectiva de mi grupo de amigos, seguramente que sí. Claro. Yo hoy veo, quisiera ver que ya no estamos en la perspectiva de carreritas, de Sí. cuántas más, de cuántas menos, pero ese relación de pareja, Ajá. esa sexualidad, cómo vive la sexualidad en tu pareja, se vuelve ya un poquito más de mi pareja. Sí. ¿Sí? Que incluso te voy a decir algo, yo como terapeuta de parejas a veces me encuentro que ni siquiera entre las parejas se hablan de eso. Bueno, eso está mal. No, Eso, o sea, ni siquiera sé qué le gusta a mi pareja, o a veces ni siquiera mi pareja sabe qué le gusta, Claro, ¿no? O sea, a claro. veces yo creo que esas son las consecuencias de no tener educación sexual, Completamente. que no sabes qué te gusta, qué no te gusta, eso también desde niños, si no sabes educación sexual, no vas a poder prevenir un abuso, no vas a poder nombrarlo tal cual es, ¿no? O sea, temas escabrosos, Sí, Darío, pero necesarios, pero muy necesarios, porque mira, al final, si no, nada más estás haciendo las cosas en automático. Pero ¿sabes qué? O sea, me quedaba pensando en esto que decías y yo creo que sí hay una diferencia bastante notable de cómo nos somos educadas las mujeres y cómo son educados los hombres respecto a la sexualidad. A ver. ¿Por qué? Porque los hombres les es más permitido que la pornografía, que si hablas de con cuántas mujeres estuviste, que si hablas de cuerpos, que si hablas de... pues no sé, ¿no? Como de estas cosas, mientras que a las mujeres, o sea, tú cuando se escucha a una mujer diciendo como, mira ese hombre, mira qué rico tiene, no, o sea, eso es más mal visto, ¿no? Sí, sí. Mientras que las mujeres, si un hombre dice como, mira qué rica está esa mujer, o qué guapa, Hasta o le lo que aplauden, sea. ¿no? Dicen, Sí, es como, ay, sí, es pues normal, es hombre. Es hombre, Sí, exacto. Entonces sí creo que hay una cuestión de género que nos atraviesa desde toda la vida, de cómo somos educadas las mujeres y cómo somos educados los hombres. Se han encontrado estudios de que las mujeres vivimos una sexualidad más reprimida, con más culpa, con vergüenza, ¿no? Y que entonces nos es más difícil apropiarnos y llegar a vivir una sexualidad libre. Mientras que a los hombres a veces les es más permitido. Eso no significa que sea más placentero para ellos, pero es más permitido, no sé, investigar, hablar de eso, hacer preguntas. Mientras que la mujer es como, pues tú, ¿por qué estás pensando en eso? Como dices, esto es para la procreación. Esto es para cuando tú tengas hijos. O sea, ahorita, ¿por qué estás preguntándome a tus 15 años si todavía no estás en edad de tener hijos? ¿No? Y entonces creo que muchas veces la educación sexual va hacia protégete, no te embaraces, no te infectes de alguna infección. De asustarte, ¿no? Exacto, porque si no, eso te va a truncar la vida, te va a generar problemas, etcétera.
pero no te dicen como, oye, pues puedes vivir una sexualidad segura, pero también libre, donde te sientes a gusto, donde puedas explorar tu cuerpo, tus sensaciones, tu forma de relacionarte. Fíjate que yo estoy pensando mucho mientras te escucho y yo creo que muchas veces estoy tratando de ver mi caso personal y con mucho Claro. respeto hacia mis padres de familia. Pero yo creo que muchas veces escuchamos es que la sexualidad o la relación física en una pareja no es lo más importante. Así yo lo escuchaba mucho, ¿no? Y entonces no te centres nada más en eso. Conoce a la persona y es más, una cosa no está peleada con la otra. Pues sí coincido que hay que conocer a la persona. Claro. Obviamente. Pero yo escuchaba mucho el noviazgo, que no me lo decían tanto en el matrimonio, pero el noviazgo no se centra en lo sexual, sino en conocer a la persona. ¿Coincidirías en eso o no? Pues es que yo creo que la sexualidad está dentro del conocer a la persona. ¿Cómo vas a conocer a una persona si dejas fuera también esta parte corporal, sexual? O sea, ay, no sé, o sea, me ha tocado escuchar historias de personas que hasta que se casan es como, oye, pero no me gustó, no sé cómo eran los encuentros sexuales, qué puedo hacer para mejorar. Digo, no, tampoco estoy promoviendo el sexo antes del matrimonio, ¿no? Pero pues a veces no tener ese conocimiento previo en cualquiera de las cosas, pues te hace también pues entrar con miedo, estar... Entonces yo pensaría que parte de conocer a la persona en el noviazgo también implicaría pues un conocimiento sexual. Una comunicación sexual incluso. Sí. Si la hay, si no la hay, si química, conectamos, si no química, conectamos. o sea, sí. Claro, la tenemos, no la tenemos. No, a ver, si te estoy entendiendo bien, es parte de la persona, no me quieras dividir. No. Pues es una vertiente más de mí. ¿Ah? Es que es parte, ¿sí? O sea, desde que naces hasta que te mueres, claro. La sexualidad está implícita en ti, ¿no? O sea, nacemos con sexualidad y nos morimos con sexualidad, ¿no? O sea, a veces pensamos que los viejitos ya no tienen encuentros sexuales o ya no tienen erecciones o ya... Eso es un mito. Eso es un mito, ¿no? O sea, la sexualidad nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida, obviamente de diferentes maneras, sí. Pero nos sigue acompañando a lo largo de nuestros años. Pues ahí está. Híjole, realmente da para pensar mucho y para que entremos en un estado de conflictuarnos. Y yo creo que para bien. No, para pues realmente cuestionarnos cosas. Exacto, cuestionarnos si nos parece o no nos parece y por qué, ¿verdad? El segundo mito que decías es que es muy común en sociedades pues, más conservadoras. Es que tú tienes que ser virgen hasta el matrimonio porque si no hasta te van a ver feo, ¿verdad? Porque no fuiste paciente. Y además eso siento que se lo recalcan más a la mujer. Nadie te va a querer, ya ¿sí? No sirves, sí. Ya nadie te va a escoger. Y se van a dar cuenta además, ¿verdad? Sí. Entonces, y al hombre no, al hombre como que le dicen, tú no explora, tú disfruta tu etapa universitaria o desde antes y en ningún momento, bueno, dependerá de los papás y dependerá de muchos factores, estoy generalizando, pero también veo una clara diferenciación a que la mujer, como le decían, no, es que ni con el pétalo de una rosa, con eso es tocarla. Que no te toquen. Eso es de tocarlo, pero que es en otra connotación. Pero al hombre sí le dicen, usted vaya y sea hombre. Y hágase hombre. Hágase hombre incluso, sí, ¿no? Yo fíjate, yo tengo un amigo brasileño, y me platicaba que la tradición familiar era que a determinada edad, véngase conmigo porque se va a hacer hombre. Ok. Y decía, caray... ¿Con otro hombre? No, con una mujer. Pero acompañado de su papá. O sea, casi como una iniciación. Muy curioso, ¿no? Como o sea, un rito. Un rito, sí. Y no se lo cuestionaba mucho en aquel momento, mi amigo. Bueno, me parecía... Imagínate un adolescente que no sabe ni qué onda y luego de pronto te llevan con una mujer y tú no sabes ni qué hacer, ni cómo, ni
¿dónde, no? O sea, Fíjate, yo lo voy a llevar, Alex, a un terreno de lo personal, ujú, de lo que a mí me gustaría, por ejemplo, con mi hija, ¿no? claro, Y yo creo que a mí lo que me gustaría es que ella tuviera la suficiente información claro. para tomar la decisión que ella considere más inteligente. ¿Sí? O sea, yo lo que puedo hacer junto a mi esposa es darle las herramientas, Ahí darle, están. darle las bases y ella eventualmente tendrá que tomar una decisión. Yo no la puedo tener amarrada ni elegirle con quién sí, con Exacto, quién no, ¿verdad? exacto. Y yo creo que peor daño le haría si la contengo de esa manera. Claro. Y a lo mejor es fácil decir una teoría, ya cuando esté más grandecita, a lo mejor me costará un poco más, Claro. pero creo que de eso se trata. O sea, al final, si ella nos tiene la confianza de buscarnos para pedirnos un consejo, Ujú. pero no sobre de que, híjole, me van a juzgar, Me van a regañar. me van a regañar, me van a decir que no es el momento, que él no, que ella no. Exacto. Sino, a ver, te tengo el cariño, tengo ese canal abierto con Claro. mis papás, especialmente como decías, en una era que el internet dice cantidad de Ujú, mentiras, ujú. que si escuchamos directamente a los amigos que están pues, viviendo lo mismo que nosotros, en aquel Claro. momento pues, también traen una cantidad de medias verdades. TikToks. TikToks. Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo a lo que podríamos aspirar, ¿no? Como papás jóvenes, muchos de nosotros, muchos que están escuchando. Claro. Oye, pues yo quisiera abrir ese canal con mi hijo, con mi hija. Entonces, ahí te va la pregunta concreta. Pues, ¿cómo ir poniendo las semillitas, ir poniendo los pasos para ir abriendo ese canal de comunicación? Mira, yo creo que la educación sexual, Darío, la podemos ir impartiendo desde niños, desde 3, 4 años, le puedes ir enseñando cuáles son las partes del cuerpo, cuáles partes del cuerpo son privadas, cuáles partes del cuerpo son públicas. Por ejemplo, si yo te doy la mano, eso es algo público, pero si tú me quieres tocar aquí, oye, no me puedes tocar ahí, nadie te puede tocar ahí más que tu mamá, ¿no? O tu papá. Pero es importante este tipo de educación sexual, por ejemplo, desde los niños. ¿Por qué? Porque un niño está más susceptible pues, a un abuso, la verdad. O sea, tristemente, ¿no? O sea, los mayores abusos sexuales son en la infancia. Y muchas veces, te voy a decir un dato que es muy triste, ¿no? Pero muchas veces de personas cercanas, muchas veces de familiares, ¿no? Entonces un niño tiene que saber qué cosas sí y qué cosas no de tu cuerpo para poderlo nombrar, para poderlo saber, ¿no? A lo mejor ya más grandecito, 11, 12 años, pues a las niñas se les explicará qué es la menstruación, qué es lo que va a pasar en su cuerpo, a los niños cuáles son los cambios hormonales que les va a estar cambiando la voz, que van a estar creciendo, que sus órganos sexuales van a empezar a cambiar también, ¿no? O sea, como ir informando de acuerdo a la edad que los niños, los adolescentes vayan teniendo, y a lo mejor ya más grandes, pues se les explicarán otras cosas ya más de prevención familiar, de infecciones, de otras cosas, ¿no? Pero creo que la educación sexual se puede ir adaptando a lo largo de las edades, pero fíjate, ahorita decías algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, tú con tu hija, es muy importante, si yo como papá lo hago desde el miedo, desde ay, pues vamos a hablar de esto, pero pues con miedo, pero pues ten cuidado, pero pues aguas con lo que haces, ¿no? O sea, vas a transmitir ese miedo, sí, vas a transmitir esa inseguridad sí, a tus sí, hijos. Sí, sí. Pero, sin embargo, si tu hija te ve seguro y te ve informado y te ve como dices, como ese lugar seguro al que puede acudir, al que puede preguntar, en el que no se va a sentir juzgada, pues claro que se va a acercar y claro que te va a preguntar, pero muy diferente esas dos posturas, desde el miedo o incluso desde, he visto otros papás, pues desde la prohibición, desde un no, pues a mí no me preguntes, yo no sé, pues investiga, ¿no? Entonces, pues creo que hay muchas posturas y como papás puede ser un tema escabroso, puede ser un tema
que genera muchos miedos y muchas inseguridades. Y te voy a decir algo, o sea, al final la sexualidad de los hijos atraviesa la sexualidad de los papás. Claro. Entonces te mueve muchas cosas. No, por supuesto. Y más si tú no tuviste esa información, si tú tuviste traumas en tu infancia de ese tema, pues imagínate, te estás confrontando contigo mismo. Exacto. A esa edad. A esa edad, estás regresando el tiempo y pues claramente es un tema doloroso, ¿verdad? Pero Claro. es un tema que yo le diría con toda responsabilidad a los papás, pues, ¿quieres que tu hijo o tu hija replique lo que tú viviste? ¿O quieres darle la Hacerlo información? mejor. ¿Verdad? Hacerlo mejor, exactamente. Claro. Y pues todos estamos llenos de traumas, todos tenemos, estamos rotos en cierta medida. Claro. Tenemos muchas cosas que sanar, definitivamente. Claro. Y yo creo que, al menos así lo he vivido yo en mi paternidad. Y pues nos debe inspirar, motivar el tener un hijo. No necesariamente el tener un hijo, pero en mi caso así fue. Voy a enfrentarme cosas que sabía que estaban ahí, pero que me estaba haciendo guaje. Y como no se las quiero pasar, no se las quiero proyectar a mi descendencia, a mis hijos, Las tienes que pues trabajar. las tengo que tú. trabajar. Exacto. Exactamente. Exacto. Y sí que es un tema. Y es incómodo, es Sí, incómodo, ¿no? O sea, a veces a los papás les tocará incomodarse para poder, como tú dices, y contestando un poco lo que me preguntabas, Darío, yo pienso que el papel de los papás es informarse o buscar, pues, las personas, para eso estamos educadores sexuales, sexólogos, ¿no? O sea, que, ok, yo no lo sé, yo no estoy preparada, pero tengo niños, tengo adolescentes que luego me llevan de, oye, ¿le puedes dar una sesión para explicarle tal y tal cosa? Muchas veces yo involucro a los papás en esas sesiones para que también ellos aprendan, para que también estén informados Claro. de eso, ¿no? Claro. Entonces creo que hacerte partícipe de eso, aunque tú no tengas todas las respuestas, buscar pues las personas que sí te pueden orientar, pero no verlo como, ay no, ¿por qué me estás preguntando esto? Y no, ¿para qué quieres saber? ¿No? O sea, creo que es muy diferente esa postura. Hay una frase que me gusta mucho, que se la digo mucho a mi esposa y le digo, es que para crecer hay que incomodarse. Exacto, totalmente. Y porque incomodarte te hace salir de tu zona de confort. Exacto. Y si no, realmente, Te quedas en lo mismo. pues te quedas estancado. Y puede ser bueno, puede ser malo, obviamente da miedo. Pero hay que vencer al miedo, ¿verdad? Claro. Es muy fácil decir una teoría, pero... Y no hay receta mágica. Yo creo que eso le toca a cada quien Sí, hacia dónde quiere ir, ¿no? claro. Y cómo quiere vencer ese miedo. ¿Y cuál miedo es? Primero hay que identificar el miedo. Claro. Pero, fíjate, yo te diría que si queremos ser buenos papás, pues no le podemos oír. A enfrentarnos primero a nosotros mismos. Y número 2, a que reconozcamos que si no tenemos esa información, la tenemos que buscar en otro lado, como dices. Claro. Pero le tenemos que dar esa información. De algún lado. Porque si no, luego no puedes tú quejarte o decir, es que qué pasó y por qué sucedió lo que sucedió. Pues no le diste ninguna información. No y tiene herramientas. Estás dejando un vacío, Claro. que los vacíos se llenan, ¿verdad? Sí, con desinformación. Exacto, y Desgraciadamente. es peligroso. Sí. Entonces, a ver, yo te preguntaría, yo creo que no está peleado que los papás recurran a herramientas como un libro. Claro. Y a lo mejor no es lo único, no es ahí estaba el libro y ya no platico yo de eso, ¿verdad? Sí, claro. En mi adolescencia, por ejemplo, era muy común recomendar o dar a los adolescentes los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ok. Los de Sangre de Campeón. Claro. ¿Sí? El que hubo lecón. O el Tío Lecón sería un poquito más reciente, ¿verdad? Pero, y te daban esos de Juventud en Éxtasis. Sí. Y yo leí varios de esos. Pero eso, pues bueno, pues es una probadita si quieres, ¿verdad? Pero eso no puede cubrir la necesidad, ¿verdad? Y luego, si nos vamos más atrás, ya no sé cómo sea la verdad en la primaria, pero te daba una plática la SEP en quinto de primaria de métodos anticonceptivos, ¿no? Sí.
y cuál sí, cuál no, y casi te decían, no, es que pues atención, y riesgo 0%. Sí, Ajá. claro. Y como tú dices, a lo mejor la línea es muy delgada, que yo recuerdo que a muchos padres de familia les incomodaba esa plática. Y En deja quinto de tú, te primaria. ponen las fotos de esto es la gonorrea, esto es la No, claro. sífilis, esto Pero es fíjate, a no sé muchos qué. padres de familia les incomoda. ¿Por qué le platicas a mi hijo Porque de que hay lo un estás condón? incitando. Exacto. Lo Sí. estás incitando a ser curioso. Le estás dando ideas que Exacto. no tiene. Exacto. No es cierto. ¿Y cómo destruimos eso? ¿Cómo destruimos eso? Yo pensaría que mirando la sexualidad con naturalidad. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida, no es algo que esté ajeno, no es algo que, pues que no exista, ¿no? O sea, no porque no lo hables significa que no existe, ¿no? Entonces, yo pensaría que la forma de afrontarlo es, vivámoslo como lo que es, ¿no? O sea, con la naturalidad y con que se dice fácil, ¿eh? O sea, pero es bien difícil decir, oye, la sexualidad es parte de mi vida, es parte de la vida de mi hijo, de mi hija, es parte de mi vida en pareja, es parte de todos, ¿no? Entonces, creo que hacer las paces con eso, yo pensaría, ¿no? O sea, decir como, es algo natural. Pues es una... yo coincido. Primero es una decisión. Claro. Y que esa decisión se vea reflejada en tus acciones diarias, ¿verdad? Al menos en la forma en que estás abordando esos temas. Uh-huh. Y tú mismo lo acabas de decir, desde muy chiquitos. Pues no te esperes a que tenga 12, 13 años, 15 años. Sí, claro. Porque ya me marcó mucho lo que dices de, oye, darle las herramientas para que nombren esos Exacto. posibles abusos. Que, Exacto. bueno, hay muchísimas historias, está más que documentado Sí, eso, claro, ¿verdad? claro. Ahora, ¿cómo distinguirías tú? Y ahorita te doy mi opinión, pero primero tú le sabes más. Uh-huh. El papel de la educación sexual, ¿cuál es el papel de los papás y cuál es el papel del colegio, de la escuela? De los papás yo te diría que el trabajo es informarse, encontrar información de fuentes verídicas, ¿no? O sea, que incluso hasta si le preguntas a una inteligencia artificial, pregúntale las fuentes de dónde te lo está diciendo, ¿no? O sea, Wikipedia no es una fuente confiable, pero la OMS, por ejemplo, tiene mucha información sobre educación sexual, la ONU, ¿no? La ONU Mujeres, o sea, todas estas páginas oficiales de gobierno de organizaciones mundiales tienen mucha información sobre la educación sexual. Entonces yo pensaría que el papel de los papás es informarse y buscar fuentes verídicas para poder tener la información, y también su papel sería transmitirlo de acuerdo, ya lo dije antes, ¿no? Pero de acuerdo a las edades que van teniendo tus hijos, pues véselo transmitiendo de acuerdo a lo que corresponde a su etapa del desarrollo. A lo mejor un niño que apenas está aprendiendo a hablar, pues le corresponderá saber las partes de su cuerpo. Sabrá saber cuáles sí, cuáles no te pueden tocar, ¿no? Un niño más grande, pues le tocarán otras cosas. Entonces yo pienso que el papel de los papás es ese. Y el papel de los colegios. Luego me he encontrado con colegios que quieren omitir cosas que incluso la SEP marca, ¿no? Sobre todo colegios privados. Ya ahorita no se puede, ¿no? O sea, hay de hecho, en el artículo 3, si mal no me equivoco, de la Constitución mexicana, existe un apartado que dice que la educación sexual tiene que estar incluida en la educación básica. Entonces, apenas hace unos años que agregaron esto. Entonces, lo cual me parece que pues ayuda mucho, ¿no? Sí, cómo no, hay que llevarlo ahora a la realidad, ¿verdad? Exacto. Y contrarrestar Y la yo pienso, resistencia al cambio. Y yo pienso que pues depende de los colegios que tanto quieren abordar o no en el tema. Me ha tocado colegios que me invitan a dar una plática, a dar un taller. Me ha tocado ver otros colegios que son más cerrados como por cuestiones religiosas o por cuestiones de pues desde dónde se manejan, ¿no?
pero incluso yo te puedo decir, yo en mi formación como psicóloga tuve una clase de sexualidad en mis cuántos años llevo estudiando, ¿no? O sea, una clase en toda mi formación, ¿no? Qué O sea, interesante. y tú dices, ¿cómo? Pues si eres psicóloga, si trabajas con personas, ¿cómo no vas a saber sobre sexualidad? Entonces, incluso eso pienso que todavía nos está fallando en los currículums de tanto de formación profesional como de formación básica, ¿no? O sea, todavía, y tristemente muchas veces depende del maestro que te toque. A veces hay maestros que sí, ok, vamos a revisar, vamos a ver las partes del cuerpo, vamos a revisar la menstruación, vamos a revisar métodos anticonceptivos, esto y lo otro. Sí. Pero hay otros maestros que también más cerrados o les da vergüenza o les incomoda el tema y entonces pues ahí lo vemos por encimita o pues ahí chécalo con tus papás, ahí léete la página 20 a la 25 y tema por visto, ¿no? Entonces yo pensaría que el papel de los maestros, y yo que soy maestra se los digo, pues es también tratar este tema con total naturalidad y poder darles a nuestros alumnos las herramientas para que estén informados. Híjole, yo creo que lo que me estoy llevando, o varias cosas las que me estoy llevando de este episodio es eso, ¿no? Información. Sí, Pero información verídica, como dices, porque hay una cantidad de sobreinformación claro, que es peligrosísima y es esa arma de doble filo. Entonces, claro. ¿de qué manera tú le podrías decir a los papás? Porque luego, bueno, hay muchas decisiones a lo largo de la maternidad, de la paternidad, de cuándo le acercas a un celular, a una pantalla, el acceso al internet. Pero hay muchas cosas que tú puedes controlar y hay otras que se te van de las manos, ¿no? Claro, Al final sí. está el colegio, ahí tú le puedes dar o no dar, pero los amigos tienen diferentes tiempos. No, y el celular, El celular, Darío, que ahorita ya he pues visto sí. niños desde 7, 8 Sí, años ya con no, un celular mejor que uno, ¿no? no, pero ¿cómo le haces Sí. entonces con... Tú le estás diciendo muchas cosas desde tu casa y afuera lo bombardean o la bombardean con cosas distintas. Claro. ¿Cómo le puedes hacer? Y digo, es la pregunta del millón. Ya no me la vas a responder, pero está imposible. Está ¿no? imposible. Sí. O sea, ¿cómo le controlas todos los estímulos Sí. y todas las formas en las que puede acceder información? Yo pensaría que más bien reconocer que no está en tu control, Pues sí. que la información ahí está, le va a llegar. O sea, incluso si tú piensas, no, mi hijo nunca va a ver pornografía. No es cierto. En algún momento se va a topar y va a conocer la pornografía. Más bien tú cómo le haces para decirle, oye, esto por tu edad, pues no es lo más indicado que estés viendo, o fíjate que es ficción, o sea, esto no es la realidad, ¿no? Así no son los encuentros sexuales, ¿no? O sea, esto no es real, ¿no? O sea, entonces es como no pelearte con que afuera va a estar la información y no la veas y no accedas a eso, sino más bien afuera está la información, pero vamos generándote un filtro para que tú sepas qué de esa información te va a servir, te va a ayudar, te va a venir a aportar y qué de esa información no. Eso, ¿no? Tener ese discernimiento. Exacto. Y es darle herramientas. Sí. Incluso para que con el tiempo y la madurez y la inteligencia emocional y varias cosas que va a ir desarrollando, tenga ese pensamiento crítico Claro. para decir esto sí y esto no. Exacto. ¿Por qué? Pues porque es mi decisión personal y eso a mí me parecería fenomenal si mi hija llega, un día va a tener pues una gama de opciones como cada vez mayores, ¿verdad? Claro. Para muchas decisiones que irá tomando ella en la vida Claro. y que ella tenga la información para decir, pues yo me voy por aquí. Quiero esto. Quiero esto en mi vida. Y no porque todos los demás lo hacen, no porque todos los demás me dicen, sino porque yo quiero esto. Exacto. Pero para llegar ahí, pues primero tiene que haber un entorno de confianza. Así es. ¿No? O sea, ¿cómo va a llegar ahí si mis papás me regañan, mis papás tienen miedo, mis papás no me hablan de esto? Sí. Y fíjate que poco a poco nos vamos acercando a la conclusión, pero quisiera platicar de, aunque sea un mito más, y antes de entrar a ese mito, el tema que dices de la religión. Yo Claro. creo que al final, y dime si coincides,
Y, la religión, ¿tú crees que está peleada completamente con el tema de información sexual? ¿O hay alguna manera de que compaginen o de que coexistan? Depende qué religión. Ok. Pero yo te diría, las religiones de tradición judeocristiana en sus mandamientos tienen la fornicación como uno de los pecados capitales, ¿no? Entonces, yo te diría, todas las religiones de tradición judeocristiana, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice todos esos, ¿no? O sea, la mujer está para el servicio del hombre, la mujer está para tener hijos y los encuentros sexuales son únicamente para procrear, ¿no? O sea, eso es lo que dicen las religiones y se refuerzan y pues ahorita tienen un impacto social, cultural bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que sí. Yo te diría, no encuentro cómo las religiones de tradición judeocristiana pudieran confluir o estar de acuerdo con el vivir nuestra sexualidad de manera libre o segura o placentera. No encontraría cómo, pero hay otras religiones más budistas, espirituales, que a lo mejor sí te hablan más del placer, sí te permiten más cosas o te prohíben menos que otras, ¿no? Pero no sé, yo más bien pensaría en la forma en que cada quien vive su religión, ¿no? O sea, si yo desde mi religión me estoy viviendo mi cuerpo con culpa, mi sexualidad con culpa, con vergüenza, pues a lo mejor no van a confluir. Pero si yo, incluso considerándome católica, ¿no? Yo digo, bueno, pero pues no estoy peleada con la religión, pero pues yo vivo en mi sexualidad y yo estoy a gusto y yo vivo en mi cuerpo y mi sexualidad como yo quiera, pues bueno, a lo mejor, Sí, no sé, pues, es algo abstracto. vas tropicalizando tu religión, ¿no? Que yo creo que Puede de ser, alguna sí. manera lo hacemos todos. Ujú, Porque todos, bueno, no todos, pero muchos y muchas tenemos diferencias, ¿no? claro. Y más con la institución o con el lado humano, ¿no? Porque sería ya los dogmas, la doctrina. Y Y al entonces, final te quieren hacer entrar en un molde, ¿no? sí, Y que sí, sí, todos sí. sean iguales. Esa, pues es un buen tema, pero fíjate, yo ahí lo llevo a, son temas diferentes, pero me parece un tema fascinante, que es religión contra espiritualidad, Exacto. ¿verdad? Sí, religión es el dogma, la doctrina, los mandamientos, las reglas que hay que seguir y la espiritualidad tiene que ver más tu contigo trabajo y personal, ujú, tu trabajo personal, sí, tu relación con esa deidad o con lo que tú quieras, así ¿no? es. Y yo, fíjate, yo cuando háganse la pregunta, yo cuando le digo, ¿cómo trabajas tu esfera espiritual? A mí me gusta ponerlo de esa Exacto. manera. Sí, no tu No digo una religión. esfera religiosa, ¿verdad? Que bueno, pero al final yo creo que es, oye, tú crees que es para matrimonio, tú crees que eso nada más es para procrear, pues está bien, son tus creencias. No se las trates de imponer a los demás. O sea, Exacto, respeta los distintos puntos de vista. claro. ¿Qué necesidad de, como dices, querer a todos amoldarlos? Y si alguien no entra en ese molde, eres un promiscuo, eres una promiscua. A ver, ¿por qué caemos en Y los te voy a decir calificativos, algo, o no? sea, incluso hasta moldear la heterosexualidad y todo lo que no es heterosexual Ok. queda afuera, lo excluimos, lo violentamos, ¿no? O sea, toda la comunidad LGBT apenas que acaba de pasar el mes de junio, ¿no? O sea, yo trabajo con muchos casos de comunidad LGBT, comunidad trans, comunidad gay, lesbianas, etcétera, ¿no? Y entonces es como, no, 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 no. O sea, para empezar, ni puedes pensar algo que no sea heterosexual, ¿no? O sea, tú ahorita decías, bueno, mi hija si se decide relacionar con un hombre, con una mujer, pues que haga lo que quiera, pero lo que ella quiera, ¿no? Pero pienso que muchos papás no piensan así. ¿No? Es como, no, 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 pues si eres mujer, pues te casas con un hombre, ¿cómo te vas a andar casando con una mujer? ¿No? Entonces, digo, ya esto dará para otro episodio, No, Darío, estamos en ¿no? pañales en Pero ese tema, estamos en pañales y es un tema que otra vez creo le da mucho miedo a la gente, ¿verdad? exacto, sí. Y creo que el miedo surge del desconocimiento. Totalmente, totalmente, sí, sí. Pues yo les recomiendo, hay una página que te voy a platicar,
de Erika Lust, es una productora porno, fíjate, pero de productora porno ético, que hace como diversidad de cuerpos, diversidad de identidades de género, y que es un porno no enfocado como en el hombre, como todo el porno comercial, sino es un porno más como de contar historias, más como de llevar una trama, como si fuera una película, ¿no? Y ella tiene una página de educación sexual para papás y para educadores, maestros. Entonces, está muy padre. Esta página se llama The Porn Conversation. Y tú te metes y pones la edad de tu hijo o de tu alumno. Vienen como hasta los 15 años. Y entonces trae como 3 categorías, pon tú de 0 a los 5, de 6 a 10 y de 12 a 16. Y entonces tú puedes descargar recursos educativos, recursos para explicarle a tu hijo o a tu alumno de acuerdo a la edad que tiene. Y tiene un montón de información y toda la información es dada por sexólogos. Entonces está muy buena esa página. Está en inglés, pero bueno, es un gran recurso que se puede traducir, ¿no? También está este libro que yo quiero mucho a César Galicia, es un sexólogo magnífico. Este libro es de educación sexual, se llama De eso no se habla. Igual ahí al rato te mando una foto. Muy bien. Pero este libro tiene 51 preguntas de lo que te imagines de la sexualidad. Y él lo contesta pues de una manera muy sencilla. Mira, te muestro, tiene diagramas, tiene dibujos, ¿no? O sea, pero aparte te explica como si estuvieras platicando con un amigo, ¿no? Y te explica todas las preguntas y trae un índice donde tú puedes ver las preguntas. Es un libro que yo uso muchísimo con mis alumnos en mis consultas, ¿no? Es un libro maravilloso que yo recomiendo muchísimo. Para las niñas adolescentes, más o menos, hay un libro que se llama Amiga, date cuenta, que es de Plaqueta y Andonela. Ese libro está maravilloso. Luego que crezca tu hija te lo voy a regalar, Darío. Pero es un libro maravilloso que aborda identidades sexuales, los cambios en tu cuerpo, la comunidad LGBT, o sea, de todos los temas que implican la sexualidad. Para niños yo no he encontrado un libro que hable de lo mismo. Pero ese es para niñas. Y ¿Para que lo escribas tú? Para que lo escriba yo, puede ser. Pero está muy bueno. Y aparte está ilustrado y trae un montón de cositas, ¿no? Entonces esos 2 libros los recomiendo ampliamente. Esa página de Porn Conversation. Y bueno, pues siempre pueden acudir a podcasts, a videos, ¿no? Que sean, no sé, TED Talks, no sé, podcasts de educadores sexuales, de sexólogos, que estén dando información sobre eso, ¿no? Entonces, Pues ahí están las recomendaciones. Y antes de despedirnos, que nos fue volando, sí. te invito a que nos des. Ahí te van 2 conclusiones distintas. Uno, déjale a la gente, a mí también, por favor, 2 mitos más de los 2 que platicamos, o uno, si quieres. Decíamos que el sexo es malo y hay que llegar virgen hasta el matrimonio, como 2 mitos. No sé si tengas ahí otro en el tintero. Sí. Y finalmente, antes de que les dé la cita que siempre les doy al final de reflexión, ¿qué le puedes decir a... Ya platicamos mucho de jóvenes que son papás por primera vez, pero ¿qué le puedes decir a ya papás que están siendo abuelos? Ya, o sea, ya están más allá que acá, de una manera despectiva. ¿Por qué no es tarde para que ellos También tengan esa información y aborden lo que es la educación sexual? Ay, pues respecto a los mitos, yo te diría uno que he estudiado mucho a lo largo de estos años, es ¿cómo va a estar mal algo que se siente tan bien? ¿No? O sea, ¿por qué va a estar mal vivir mi sexualidad si yo cuando vivo mi sexualidad lo siento placentero? Entonces, me quedaría con ese. Muy bien, Ese es muy de bien, mis muy bien, favoritos. muy bien, eso para que lo piensen. Y
Respecto a los abuelos, y justo me hiciste pensar en mis papás que ahorita son abuelos. Mis sobrinas tienen 4 y 2 años, pues están chiquitas todavía, ¿no? Pero por ejemplo, yo a mi sobrina cada que la veo es como, y este es tu vulva, y esto es tu pierna, y esto es tu tal, y nadie te puede tocar ahí, y si te tocan, ve y dile a tu mamá, y, ¿sabes? O sea, siempre intento hacer Reforzando eso, sí. Sí, pues también, a veces hasta se ríen de mí y yo, no, pues es que así se llama. Y de que, ay, pero ¿cómo le dices que bull? Pues así se llama, ¿no? O sea, no le puedes decir otra cosa. Y yo pensaría que para los abuelos no es tarde, ¿no? Yo los invito a que intenten tomar este tema como un tema que nos implica en toda nuestra vida, pero que también a tus nietos les va a hacer falta tener ese lugar a donde regresar, tener ese lugar en donde tú puedas ser también ese lugar seguro, ese lugar en donde pueda regresar tu nieto y preguntarte cosas, aunque no tengas todas las respuestas, porque es imposible tener todas las respuestas. Incluso yo que estudié esto tantos años no las tengo todas las respuestas, ¿no? Pero creo que los invito a tener esta apertura, a tener esta disposición de seguir aprendiendo. Ahí está, muy bien la invitación que nos hace Alex. Y bueno, yo les quiero compartir una frase que podrá parecer muy general, pero yo creo que este tema gira en torno al miedo, como hemos dicho. Sí. Y entonces les quiero compartir esta frase del escritor uruguayo Mario Benedetti, que dice: solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Qué bonita. Hay que arriesgarse. El que no se arriesga no gana para todo. Claro. No nada más para esto, pero si tú te arriesgas y te informas, si tú te arriesgas y abordas estos temas que parecen complicados, que lo son, si quieres, desde el principio, si tú platicas, ya ni siquiera platicamos con la educación sexual y cómo afecta en tu vida de pareja. ¡Wow! Totalmente. No, es un tema que da para muchísimo. Sí. Entonces, yo creo que nunca dejamos de tener esa oportunidad de mantenernos informándonos, mantener creciendo. De seguir aprendiendo. De seguir aprendiendo, de seguir, pues sí, de seguir llenando vacíos. Exacto. Híjole, sí. Acabamos muy filosóficos. Bueno, Alex, pues muchísimas gracias. Gracias, Darío, y gracias a todos quienes nos estén escuchando. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Igual aquí les dejo mis redes sociales. Si tienen cualquier duda, me pueden preguntar, y si no tengo la respuesta, pues les oriento en dónde podemos encontrar la respuesta. ¿Dónde te pueden buscar? Me pueden buscar en Instagram, estoy como @psic_alexjurado. Y en Facebook estoy como psicóloga Alex Jurado. Y pues aquí les dejo, aquí lo dejamos tagueado. Muy bien, sí, lo dejamos tagueado también. Gracias. Pues muchas gracias por llegar hasta acá y espero que hayan aprendido, que se hayan incomodado. Sí, luego tendremos la parte 2. Que esté muy bien, hasta la próxima. Bye.